¿Alguna vez te has preguntado por qué las desgracias les suceden a las personas buenas? En este viaje apasionante exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job. Una narración de fe, desesperación y la continua búsqueda de justicia. Pero espera, ¿qué tal si te dijera que este relato ancestral posee respuestas asombrosas para nuestras vidas modernas? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas ni un solo momento de esta reveladora travesía. En esta narración bíblica del libro de Job, encontramos a un hombre rico llamado Job, quien habitaba en una zona conocida como Uz. Poseía una extensa familia y grandes rebaños. Job era un individuo recto y justo, siempre comprometido con llevar una vida ética y mantenía una relación disciplinada con Dios. Job era intachable y honrado, temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más destacado entre todos los habitantes del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar fiestas en sus hogares en sus cumpleaños, invitando a sus 3 hermanas para que se unieran a ellos en la comida y bebida. Después de un período de celebración, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio de fuego por cada uno, pensando quizás mis hijos podrían haber pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica habitual de Job, tal como se describe en los primeros versículos del primer capítulo. Dios resaltó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo, porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, he estado recorriendo la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que, si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero prohibió quitarle la vida. Pero extiende tu mano y toca todo lo que posee, y seguro que te maldecirá. Muy bien, dijo el Señor, todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias en un solo día, comunicando que sus rebaños, sirvientes y 10 hijos habían fallecido a manos de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban conmemorando y disfrutando de vino en la casa del hermano mayor, un mensajero se presentó ante Job y relató: los bueyes estaban labrando y los asnos pastando cerca cuando los sabeos los atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes con la espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo: el fuego divino descendió del cielo y calcinó a las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que sobrevivió para darte el mensaje. Mientras aún relataba, otro mensajero llegó y dijo: los caldeos organizaron 3 grupos de ataque y realizaron una ofensiva sorpresa contra tus camellos, llevándoselos.
Mataron a los sirvientes con la espada, y yo fui el único que logró escapar para contarte. Aún hablando, otro mensajero acudió. Tus hijos e hijas estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento del desierto golpeó los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre ellos y fallecieron. Soy el único que pudo sobrevivir para contarte. Estos trágicos sucesos se detallan en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. En su aflicción, Job desgarró sus prendas, se rapó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus plegarias. Entonces Job se levantó, desgarró su manto, se rapó la cabeza y, de rodillas en el suelo, adoró, diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni responsabilizó a Dios de ninguna falta. Esta respuesta de Job se halla en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás aparece nuevamente en el cielo, y Dios le concede otra oportunidad para poner a prueba a Job. Job experimenta severas heridas en la piel, y su esposa intenta instigarlo a maldecir a Dios y abandonar la vida, pero él se mantiene firme e intenta sobrellevar sus padecimientos. 2 tramas se entrelazan con destreza, una celestial y otra terrenal. Los sucesos en la tierra son el desenlace de algo que ya aconteció en el cielo, al igual que hay conflicto en la tierra inmediatamente después de un enfrentamiento en el cielo, como se describe en el libro del Apocalipsis. Elifas, Bildad y Zofar, 3 compañeros de Job, llegan para reconfortarlo, sentándose con él en silencio por 7 días en respeto a su duelo. Job toma la palabra en el 7º día, dando inicio a un intercambio en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus aflicciones. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Anhela nunca haber nacido y que su venida al mundo hubiera estado envuelta en tinieblas, sintiendo que la existencia solo incrementa su tormento. Elifas argumenta que Job, quien anteriormente brindaba consuelo a otros, ahora reconoce que nunca comprendió verdaderamente el sufrimiento ajeno. Elifas concluye que el sufrimiento de Job debe estar vinculado a algún pecado que haya cometido y sugiere que Job busque el perdón de Dios. Bildad y Zofar coinciden en que Job debe haber obrado mal para provocar el juicio divino y sostienen que debería demostrar un comportamiento más inocente. Bildad sugiere que los hijos de Job atrajeron la desgracia sobre sí mismos, mientras que Zofar insinúa que cualquier falta que Job haya cometido merecería mucho más castigo del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios con enojo, calificando a sus amigos de falsos médicos que ocultan su ayuda con mentiras. Como se relata en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4, mis oídos han escuchado y comprendido todo. Todo lo que ustedes saben yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Son todos médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones, cuando podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Se siente perplejo ante la idea de cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos divinos son misteriosos y van más allá de la comprensión humana. Además, los seres humanos no pueden persuadir a Dios con sus palabras, pues Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente como para presentar su caso ante Dios. Anhela tener un mediador entre él y Dios para evitar ser condenado al Seol, el inframundo. Cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como lo expresa en el capítulo 19,
versículo 25. Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi intercesor está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y él se vuelve amargado, ansioso y temeroso. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen, mientras que él y muchas otras personas honestas sufren. Anhela enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Considera que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero se compromete a seguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. Job había pedido a Dios hablar con él 36 veces. Ahora su deseo se cumple cuando Dios habla con él en 2 ocasiones. Esto ocurre en medio de una tormenta. Hay cierto humor en la forma en que Dios se dirige a Job. Job es recordado por Dios de que Él es el creador de todo. Dios repasa su asombrosa actividad de creación y sostenimiento del mundo, preguntando a Job si puede igualar tal obra. Concluye preguntando si Job está en posición de juzgar, señalando que es impertinente para Job esperar que Dios le rinda cuentas. Job se siente insignificante en ocasiones. Responde: soy indigno. ¿Cómo puedo replicarte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. En el segundo encuentro, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de 2 de sus criaturas. Nuevamente, le pregunta a Job sobre sus pensamientos respecto al hipopótamo, el behemoth, y al cocodrilo, el leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes enigmas de la vida. Job es recordado de que no puede comprender a Dios ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. Así, el punto principal de Dios es: ¿por qué intentas debatir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ningún plan suyo puede ser frustrado. Ahora comprende que cuestionar a Dios fue completamente inadecuado y se desprecia y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios resulta humillante para Job, aborda el fondo del asunto, reconectándolo con él. Este diálogo alcanza un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el verso cambia de poesía a prosa cuando Job acepta que no debe responsabilizar a Dios por sus interacciones con él. Dios restituye a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, sus posesiones, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo más próspero y feliz que antes. Como servidor de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son firmemente reprendidos por Dios, quien señala que no hablaron correctamente sobre Job, destacando que no debemos tomar sus discursos como verdades absolutas. Lo remarcable en las 2 interacciones de Dios con Job es que aún no responde a las preguntas de éste ni le revela sobre su acuerdo con Satanás. Job no necesitaba conocer lo que estaba ocurriendo en el cielo, porque Dios tenía sus razones para permitir su sufrimiento. Es esencial tener presente una marcada diferencia entre la comprensión judía y la cristiana de este texto. El judío de tiempos antiguos, bajo el Antiguo Testamento, no concebía los problemas de la vida terrenal a la luz de la eternidad. Sentía que la justicia divina debía manifestarse en este plano, ya que tanto las personas virtuosas como las corruptas compartían el mismo destino: el Seol, una dimensión sombría donde reposaban los espíritus. En contraste, los seguidores del cristianismo adoptan una perspectiva totalmente distinta sobre el sufrimiento presente. Contemplan una visión más amplia del paraíso gracias a la obra de Cristo. El padecimiento en este mundo resulta insignificante en comparación con la vida futura en el cielo. Por ende, las alusiones a la vida después de la muerte
son escasas a lo largo del libro de Job. Aunque en un instante Job menciona que hallará a Dios tras su deceso, este tema no es recurrente en la obra y su realización resulta desconocida. El libro de Job se estructura en dos tramas principales, la celestial y la terrenal. Inicia con la trama divina, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás, un ángel cuyo rol era reportar pecados, ejercía como el abogado acusador de Dios, recorriendo la tierra para informar sobre la conducta humana. En la época de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que dudaba de la devoción genuina hacia Dios. Consideraba que las personas amaban a Dios por lo que éste podía brindarles, no por su propia esencia. Así, se suscita un debate entre Dios y Satanás, con este último defendiendo precisamente esa postura. Dios indaga a Satanás si se topó con Job en sus recorridos terrenales. Job me ama, su afecto es desinteresado, no derivado de bendiciones, proclama Dios. La respuesta de Satanás es sarcástica, insinuando que, si Dios privara a Job de sus favores, blasfemaría contra él como cualquier otro. De ahí emerge la apuesta divina. La tensión resulta crucial en cualquier trama. Job ignora esta apuesta divina mientras tú la percibes. La prueba sería inútil si Job tuviera conocimiento de ella. Este encuentro nos brinda valiosas lecciones sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que no puede estar en dos lugares simultáneamente, careciendo de la omnipresencia divina. La trama humana, el diálogo entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. Puesto que Job padece más que los demás, se convierte en el tema central del debate. Se plantean dos perspectivas. A. Los amigos están convencidos de que el sufrimiento de Job deriva de su pecado. B. Job está seguro de que no peca y defiende su inocencia. Este intercambio genera suspenso, pues tú como lector sabes que Job tiene la razón. La estructura de las dos tramas nos recuerda que nadie posee el panorama completo al intentar comprender por qué las personas sufren. Resulta sumamente desafiante defenderse cuando se está sumido en la desdicha. Además de la búsqueda de explicaciones, todos encaran una pregunta de gran magnitud. ¿Puedo mantener la fe en un Dios benevolente cuando todo parece adverso? El libro de Job ofrece una respuesta a este interrogante. ¿Cuál fue el mayor tormento de Job? Esto aclara la importancia de este asunto. Fue un tormento físico. Cubierto de llagas de la cabeza a los pies, exhausto y sufriendo un dolor insoportable, se convirtió en un proscrito social debido a su apariencia y al conocimiento generalizado en la comunidad de su reciente tragedia. Sentado en un montón de cenizas en el extremo del pueblo, la gente evitaba interactuar con él. Incluso los jóvenes se burlaban de él. Internamente, enfrentó el sufrimiento psicológico de la incertidumbre sobre por qué estas situaciones angustiantes le afectaban, especialmente porque no encontraba indicios en su pasado que lo justificaran. Espiritualmente, su angustia superaba con creces cualquier otra, ya que se sentía distante de Dios. Job suplicaba, rogando a Dios que lo encontrara, que conversara con él e incluso que discutiera con él. Esa fue su verdadera agonía más insuperable. El sufrimiento se torna aún más insoportable cuando percibimos a Dios como distante e indiferente. Sin embargo, cuando Job finalmente logró comunicarse con Dios, las cosas no transcurrieron como esperaba. Para los seguidores del cristianismo, el libro de Job puede entenderse en el marco del Nuevo Testamento. Primero, Dios permitió que Satanás causara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo clamando, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al igual que con Job, Dios no ofreció una explicación. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios
perdió la comprensión del propósito detrás de su sufrimiento bajo el abrumador tormento de la crucifixión. Segundo, el cristiano comprende que la vida continúa después de la muerte. Los dilemas del sufrimiento no necesitan ser resueltos en esta vida. Resulta interesante notar que en la versión griega del libro de Job se incluyó un verso adicional que afirma que él, Job, resucitará junto con aquellos a quienes el Señor resucite. Tercero, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una vindicación final para Job. Los seguidores del cristianismo creen que Jesús regresará para juzgar tanto a los vivos como a los muertos al final de los tiempos. Llegará el día en que se llevará a cabo un juicio, donde Jesús se sentará como juez, y todas las personas, tanto malvadas como piadosas, comparecerán ante su trono para ser juzgadas según sus acciones en vida. Por lo tanto, todo aquello por lo que Job anhelaba está a punto de concretarse. La justicia de Dios será aplicada a toda la humanidad en una manifestación pública de justicia. Al explorar la increíble historia de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia son más relevantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más para descubrir juntos. Si te gustó este video, imagina lo que más podemos explorar en este tu canal, Relato Sacro. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestras vidas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta emocionante travesía. Mientras concluimos otro episodio juntos, sé que algunas interrogantes aún pueden permanecer en tu mente. Puedes estar preguntándote cómo atravesar las intricadas sendas de la vida espiritual y desvelar un sendero de plenitud y bendiciones. El trayecto es desafiante, pero no estás solo. En los comentarios hallarás una llave poderosa para abrir esa puerta tan anhelada por muchos. Es más que letras en una página. Es un mapa hacia el tesoro que mereces. Únete a los muchos que ya están recorriendo un camino iluminado por la fe y el conocimiento. El poder de transformar tu vida está a solo un clic. Revisa ahora en los comentarios y comienza tu viaje hacia una vida de plenitud y prosperidad. Con esta guía, estás un paso más cerca de hacer realidad tu historia de éxito. Comienza hoy mismo.